decirles en nombre del presidente de la República cuánta alegría sentimos de ser el gobierno de este bicentenario. El señor presidente no nos acompaña hoy, está en una de las bases militares. Esta mañana muy temprano viajó, pero me pidió anoche tarde que estuvimos conversando que les dijera a todos ustedes la importancia que le asigna a esta nueva conmemoración y por supuesto el trabajo que haremos dedicada con una gran dedicación durante todo el año 2020 para poder entonces tener ese nuevo encuentro que Dios quiera vamos a poder hacer con toda la importancia que merece para conmemorar también la expedición de nuestra Constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta en el 2021. Hoy nos convoca el legado de una generación entera que hace 200 años reconoció la necesidad de reunirse en una enorme causa que, siendo superior a sus vanidades individuales, supo hacer valer la independencia, el anhelo de la libertad, con la creación de la colosal República de Colombia, en la que se unieron los pueblos de Venezuela, la Nueva Granada y Quito. ¿Acaso no es motivo de orgullo reunirnos hoy para celebrar el bicentenario de la República? ¿Por qué somos una generación tan tímida a veces para reconocer con orgullo la grandeza que durante 200 años de vida ha tenido una de las repúblicas democráticas más antiguas y más estables del mundo como es Colombia? Seamos capaces de reconocer con orgullo que somos una nación diversa desde sus orígenes y que se fundó sobre una base de independencia lograda con el sacrificio de miles de hombres y mujeres en confrontaciones militares, porque somos una república que también se ha constituido paso a paso con una gran determinación política. Porque somos herederos de un magnífico legado que tenemos que seguir llenando de sentido para las generaciones venideras, porque tenemos que honrar eso que significa ser colombianos. El mismo Francisco Sea, siendo presidente del Congreso de Angostura, en el manifiesto sobre la ley fundamental mencionó que nada más que nuestra voluntad se necesita en tan vasto y tan rico país para levantar un poderoso y colosal Estado y asegurarle una existencia eterna y una progresiva y rápida prosperidad. Reflexión que recoge el más profundo sentido de trascendencia con el que el mismo general Bolívar en el discurso de instalación del Congreso de Angostura había resaltado que moral y luces son los polos de una república, moral y luces son nuestras primeras necesidades. Hoy estas palabras las hacemos propias, mencionando que moral y luces nos han hecho falta, moral y luces tenemos que legar a las generaciones venideras de colombianos, que tener un país con moral, tener un país íntegro tiene que ser el eje de la actividad de todos nosotros en la cotidianeidad. Colombia, además de la riqueza de su diversidad sociocultural, también se definió por sus razones geográficas y su biodiversidad. Hoy, la misión de Sabios, extraordinariamente liderada por muchos de los que nos acompañan, el doctor Diego Hernández, el doctor Forero, todos los que hicieron parte de este proceso, por supuesto el doctor David Rubio, ha hecho un reconocimiento a esa esencia que define el mayor potencial de Colombia, como es justamente nuestra diversidad en recursos, nuestra diversidad cultural, nuestra diversidad étnica. Esa diversidad y esa sostenibilidad reconocidas por la misión de Sabios, que en palabras de ellos mismos constituyen un patrimonio muy difícil de encontrar en otro lugar del mundo, tienen que convertirse sin duda en el eje de nuestro quehacer y del trabajo de las distintas generaciones que vendrán. Esa diversidad es un patrimonio invaluable y es precisamente en la integración de esta diversidad con la dinámica fluida que estamos celebrando hoy, en donde debemos considerar que si bien es cierto que el anhelo de integración inicial no alcanzó ni una década, este respondía a la visión prospectiva de una generación que veía desde entonces el potencial de un territorio con ventajas geográficas inigualables para consolidarse en una potencia mundial firme y respetable por sus propios méritos. Lo que fue el sueño del Libertador y de miles de hombres y mujeres
Marcó un derrotero de la historia que que seguramente no se supo interpretar ni tampoco llevar a buen rumbo. Quizás porque la vanidad de entonces, al igual que sucede con el egoísmo de hoy, es algo que no hemos podido superar de raíz. No se pudo lograr esa unión fundamental de la ley fundamental porque no se supo mantener, pero ello no es óbice para que como los colombianos sigamos hoy buscando la unidad de un país que solamente unido puede ser fuerte, solamente unido puede lograr el lugar que le corresponde en el concierto internacional y solamente unido por los valores y la integridad logrará trascender tal y como lo hemos soñado y convertirse en un país de verdad incluyente, en un país que le garantice prosperidad a todos sin ninguna exclusión. La unidad de Colombia no debe limitarse simplemente a la integridad territorial, no debe limitarse a una unión geopolítica, es la integridad la que tiene que definir siempre a una nación y una nación que luche por un futuro unido de progreso para todos. No puede tener tranquilidad mientras que haya colombianos que están excluidos de las oportunidades. Nosotros tenemos miles de ejemplos de cuánto hemos perdido de oportunidades, pero lo más triste, también tenemos hoy muchísimas referencias de cuántos colombianos pierden oportunidades todos los días, porque este país de la diversidad que conocemos como uno de nuestros principales patrimonios es un país de enormes contrastes, de contrastes dolorosos, en donde simplemente vale la pena recordar algunas cifras que realmente nos llenan de dolor. Mientras tenemos nosotros hoy por hoy una tasa de mortalidad infantil en el Medio Baudó, en el Chocó, equivalente a Etiopía, tenemos lugares en el Valle del Cauca, los que están por supuesto privilegiándose de los servicios médicos extraordinarios de la Fundación Valle del Lilí, con unos servicios médicos equivalentes a Finlandia o a Suecia. Asimismo, encontramos nosotros que la cobertura de vacunación que tienen los niños de Hato Nuevo, Guajira, es equivalente a la que tienen los niños de Haití. En cambio, los niños que nacen en Bogotá, en Chapinero, tienen el privilegio de contar con unas coberturas en vacunación equivalentes a un niño de Noruega. Mientras la tasa de homicidios en Quibdó, departamento del Chocó, es equivalente a la de El Salvador, tenemos nosotros que en Boyacá, en Sogamoso, por ejemplo, hay una tasa muy baja de homicidios, equivalente a la que tiene, por ejemplo, el Canadá. Mientras la cobertura bruta de educación del medio atrato chocuano es equivalente a la de Tanzania y Uganda, encontramos nosotros que en norte de Santander, en Cúcuta, a pesar de toda la presión que ejerce sobre Cúcuta la migración, hoy por hoy tenemos nosotros una cobertura bruta de educación equivalente a la de Dinamarca. Otra cosa, por supuesto, es la calidad, y ese tiene que ser el esfuerzo de todos, del gobierno, pero también de los maestros, de los educadores, y que valga la pena también para hacer ese llamado a FECODE. Queremos maestros que de verdad tengan el reconocimiento de la sociedad, pero maestros que todos los días se esfuercen cada vez más precisamente por la calidad de la educación que están brindando a sus alumnos. De tal manera entonces que tenemos que luchar por la unidad, pero no solo esa unidad territorial, sino estar juntos, estar unidos en las posibilidades del progreso, estar unidos en la búsqueda de un desarrollo y una calidad de vida que sean de excelencia para todos, estar unidos en la determinación de liberarnos de las cadenas de la violencia, la pobreza, la corrupción y la inequidad. Juntos como país, en el año 2021 tendremos una nueva cita, como mencioné ya antes, para conmemorar la expedición de la Constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta. Como nos decía Juan Pablo Castellanos, estar unidos debe ser un propósito permanente, porque cuando conmemoremos esa Constitución debemos recordar la importancia de los principios de libertad, seguridad, propiedad e igualdad
que desde esta ley fundamental estuvieron siempre presentes. Queremos que esa próxima cita, en el 2021, en Villa del Rosario de Cúcuta, sea importante para seguir considerando juntos lo que significa la proyección de Colombia, para que nos preguntemos todos qué Colombia queremos tener en el tercer centenario. Y por esa razón, esta conversación nacional, esta gran conversación nacional que viene liderando el presidente de la República, la habíamos iniciado ya unas semanas antes, precisamente con las academias de historia del país, porque consideramos que es conversando entre todos, oyendo la reflexión de nuestros historiadores, como podemos lograr un nuevo acuerdo social que nos permita identificar dónde están nuestras fortalezas, pero también estar mucho más conscientes de nuestras debilidades y dedicarnos todos a superar estas últimas, a potenciar cada vez más las primeras y lograr llegar a un tercer centenario en el cual hayamos hecho sobradamente las reformas de carácter social que le permitan a Colombia como un todo, unida, consolidarse y ser esa nación con equidad, oportunidades y con un lugar destacado en el concierto internacional. El 7 de noviembre de este año, como lo acabo de mencionar, ya habíamos iniciado esta gran conversación nacional con más de 100 integrantes de las academias de historia de todo el país y con historiadores de los programas de historia de las universidades. Con ellos hicimos un repaso de las lecciones aprendidas en los 200 años de historia de la República como un ejercicio para identificar los hitos que han definido el rumbo del país que somos hoy, para entender los vacíos que tenemos. Y esperamos llegar con todos ellos a un documento que sirva como insumo para el ejercicio prospectivo que este país requiere, porque ese ejercicio tenemos que hacerlo juntos como producto de esta gran conversación nacional. Vale la pena que reflexionemos sobre las lecciones que nos han dado países como Corea del Sur, que hace 70 años quedó devastado después de la guerra, pero se levantó como un gigante ejemplar, como lo que es hoy, llegando a convertirse en la 11ª economía del mundo. Y todo porque entendieron con una visión trascendente que debían tomar decisiones de largo plazo, invertir en la educación de su pueblo y desarrollar la infraestructura nacional. Y hoy vemos nosotros en esa Corea uno de los milagros del Asia, uno de los milagros del mundo entero. La conversación de nuestro país no podemos seguir aplazándola indefinidamente. Tenemos entonces que tomar la decisión de educar con calidad a todo el pueblo colombiano, de desarrollar la excelencia en las distintas áreas del conocimiento y aprovechar, como lo decía el presidente de esta academia, el doctor Juan Carlos, lo que significa hoy la tecnología. Aprovechar entonces la convergencia tecnológica, utilizar todos los beneficios de esta cuarta revolución industrial y lograr que a través de las comunicaciones y del uso de la inteligencia artificial podamos aprovechar nosotros también al máximo el conocimiento que se ha generado en otros lugares del mundo y el conocimiento que se genera en nuestro país. Compartirlo a diario, porque como decía también Sara Flechas, es la educación lo que nos tiene que dar a nosotros cada vez más el sentido de pertenencia que requiere Colombia. Hoy llegamos al culmen de la primera fase de la conmemoración del periodo alusivo a 1819 con un alto contenido de expresiones que hubo a lo largo de toda la ruta libertadora y doy las gracias a todas las regiones que recorrieron con nosotros este camino para recordar precisamente lo que hicieron nuestros patriotas y para entender que tenemos la obligación de honrar esa visión trascendente y ese esfuerzo de todos y cada uno de ellos. En 33 municipios de Arauca, Casanare, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Antioquia, Valle del Cauca, San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Bogotá, nuestro gobierno ha venido desarrollando en colaboración con historiadores, autoridades locales, grupos culturales y artísticos, empresarios, organizaciones no gubernamentales, nuestras Fuerzas Armadas y la policía, más de 100 actos con un alto contenido cívico, académico, militar, artístico y cultural, a los cuales asistieron más de 800,000 personas.
Estamos derrotando las diferencias y antagonismos añejos, permitiéndonos despertar el interés de millones de los colombianos sobre nuestro pasado, porque solamente así seremos capaces de construir un mejor presente y proyectar ese futuro que requiere nuestro país. Proyectarlo desde el tránsito que hemos hecho en la historia, el arte, la cultura y la ciudadanía en acción. Hemos tenido más de 4.700.000 colombianos que han seguido las transmisiones por la red de medios públicos durante más de 50 horas en directo. Hemos tenido interacciones en Twitter, en las distintas redes sociales que nos muestran ese interés creciente de los colombianos por entender y por conocer más de nuestra historia, porque como lo hemos dicho repetidamente, resulta inexplicable que Colombia haya suspendido esa pensum de historia en los colegios. Y hoy los propios jóvenes nos reclaman, como lo han hecho tantas veces David, Valentina, todos ellos, el que haya esa enseñanza de la historia. Y es eso justamente lo que está haciendo el Gobierno Nacional a través de la señora Ministra de Educación con el liderazgo del Presidente de la República. Estamos derrotando entonces las diferencias y antagonismos y por eso hemos promovido el encuentro de diversas generaciones que hoy nos encontramos en el Bicentenario conectando con especial énfasis en las nuevas generaciones en torno de nuestra historia. Para nosotros es muy satisfactorio cuando tuvimos en febrero esa conmemoración en la Academia de Historia. Por primera vez invitamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, doctor Durán, a que nos acompañaran y nos decían con escepticismo que no iba a resultar muy interesante para los jóvenes. Pero hasta hoy, más de 15.000 niños y niñas, jóvenes estudiantes de colegios públicos y privados han participado en estas actividades pedagógicas, académicas y culturales orientadas a generar conversaciones que nos permitan entender más nuestro pasado e inspirarnos mucho más en la grandeza de quienes nos antecedieron para entregar con absoluta generosidad y grandeza todo lo que nos corresponda para construir ese futuro que los colombianos merecen. Hoy, por ejemplo, luego de haber recordado meses atrás la instalación del Congreso de Angostura, cuando el 15 de febrero se ofreció el marco jurídico a la integración de las fuerzas patriotas y el desarrollo de la campaña libertadora, el calendario de acontecimientos continuó con los consiguientes desarrollos militares, políticos e institucionales, y esto también significa que vamos a continuar nosotros durante el año 2020 y 2021 identificando cada uno de los lugares, recorriéndolo con los lugareños y por supuesto rememorando lo que significó cada acontecimiento. Vemos nosotros cómo cuando regresó Simón Bolívar a dar parte al Congreso personalmente de los triunfos alcanzados y a consolidar su propuesta de dar vida institucional a una nación libre e independiente, tuvo siempre la grandeza de reconocer en sus congéneres los aportes que cada uno de ellos había hecho. Y fue así como esta ley del 17 de diciembre de 1819 dio nacimiento a esa República de Colombia. El proceso independentista tiene entonces orígenes profundos y sólidos, no solamente en la labor de nuestros patriotas, de nuestros militares, sino también en los ciudadanos, en tantos hombres y mujeres que inclusive en 1781 con los comuneros se anticiparon, como lo recordábamos con los doctores Durán y Rubio, precisamente en Río Negro, se anticiparon esos comuneros inclusive a la Revolución Francesa, porque desde 1781 acá en Colombia se habló de los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Es entonces el momento de destacar esa hoja de ruta que coronó la primera fase libertaria y fijó el derrotero para llegar al Congreso Constituyente que se reunió en 1821. Es el momento de hacer conciencia de cada acontecimiento político de honda repercusión que acompañó la gesta militar, pero que definitivamente nos demostró que solo construyendo instituciones y fortaleciendo la República se podía lograr esa verdadera dimensión de la libertad que los colombianos reclamaban. Es importante reiterar que desde el Gobierno Nacional decidimos, con el acompañamiento de la Comisión de Expertos
que esta conmemoración de la independencia y la celebración de la República hicieran todo un proceso, recorriendo tal como se hizo hace 200 años los hitos fundamentales. Y esperamos que los colombianos entiendan y valoren en toda su dimensión que se trató de un proceso y que en él ha habido múltiples motivos de orgullo y de reconocimiento, por supuesto también sinsabores, frustraciones y dolores, pero es justamente en ese legado que hemos recibido en el cual tenemos nosotros la obligación de seguir construyendo para que las generaciones futuras puedan gozar plenamente de lo que significa ser colombiano. En esta publicación, que gracias a la iniciativa de María Isabel Rueda, de Ángela Ramírez, de la revista Credencial, al trabajo nuestro, pero sobre todo gracias a la generosidad y al compromiso del gerente del Banco de la República, que no nos está acompañando hoy porque está en junta directiva del banco. Inicialmente esta conmemoración la íbamos a hacer el 17 de diciembre como corresponde, pero se hizo en el día de hoy para poder tener todo listo para el lanzamiento del libro y por esa razón coincidió con la Junta del Banco de la República. Pero de verdad que presentar esta obra en el día de hoy nos parece que tiene un mensaje bien especial. Es que es esta una publicación que nos debe permitir seguir abriendo la mente hacia ese camino de la equidad, entendiendo que todos son procesos y que tenemos que recorrerlos con constancia, tenemos que recorrerlos con voluntad, con determinación, pero siempre con una visión generosa, trascendente sobre el futuro que podremos lograr. Recordemos que somos hijos del anhelo de independencia que juntó el espíritu y la determinación más grande que haya visto nuestra América bajo un solo propósito que unió indistintamente a hombres y mujeres: independencia y libertad para garantizar el derecho de igualdad de todos como ciudadanos, de todos como seres humanos, con el derecho a tener, a gozar de una vida plena y digna. Cuando la República llega a sus 200 años de formación, es inaplazable la decisión de acelerar el paso para lograr una mayor madurez institucional, el fortalecimiento de todas y cada una de las instituciones del Estado, pero también fortalecer las instituciones de la sociedad civil, el sector privado, los gremios, la academia, por supuesto importantísima, también nuestros sindicatos y las distintas instituciones que conforman nuestra nación. Los colombianos de hoy tenemos que hacernos responsables de nuestra propia historia, una historia en la que el progreso de verdad cobije a todos los colombianos. La circunstancia actual nos reclama reconocernos en nuestra historia colectiva y preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestra causa común y despertar el sentido de autoestima como nación que tantas veces nos ha faltado. Precisamente cuando desarrollamos inicialmente con el doctor Rubio, con el doctor Durán, esta idea de hacer una conmemoración que se prolongara en el tiempo y recordara cada uno de los hitos de la historia, entendimos que lo más importante era despertar en los colombianos ese sentido de autoestima, ese amor propio, porque son muchos los motivos que tenemos para sentirnos orgullosos. Eso no quiere decir que tengamos tolerancia ni complacencias con las fallas que ha tenido nuestro país, con la desigualdad, con la corrupción, con el narcotráfico, con los homicidios. No podemos ser complacientes con la parte oscura de nuestro pasado, pero tampoco podemos dejar que esa parte oscura borre la importancia de todo lo que hemos recibido como legado, de todo lo que hemos construido como nación. Y no podemos permitir jamás que la mezquindad, el egoísmo y el oportunismo sigan siendo palos en la rueda que están autoimpuestos por la visión mezquina de unos pocos. Tenemos que cultivar nuestras virtudes, descubrir con orgullo ese acervo que desde tiempos inmemoriales muchos reconocen en el ser colombiano: talento, laboriosidad, inteligencia, generosidad, ambición, arrojo y por supuesto la solidaridad con la que expresó nuestro gran maestro Fernando Botero en esas manos tendidas que dibujó a propósito del bicentenario de nuestra independencia. Con estos mismos atributos en las generaciones del presente, debemos garantizar a los colombianos del tercer centenario esa nación próspera, transparente, educada, justa
igual en derechos, oportunidades y obligaciones para todos, como las que soñaron Bolívar y Santander. Nuestro legado para la Colombia del tercer centenario no puede ser la larga lista de tareas aplazadas por 2 siglos. Todas las generaciones que concurrimos hoy a celebrar con gratitud el valor y la resolución que tuvieron quienes estuvieron hace 200 años determinando esta república, debemos asumirlas con conciencia de que el recorrido que nos queda en nuestra vida humana lo tenemos que hacer con ese compromiso desde la cotidianidad para forjar esa nación que supere para siempre la violencia, la injusticia, la corrupción, la pobreza, el dolor, la desigualdad, la miseria y la indignidad en la que aún viven muchos de nuestros compatriotas. Se trata no solo de un imperativo ético, sino de la convicción de que es la única manera de alcanzar la continuidad y la profundidad de nuestra democracia. Hay millones de referentes en la historia de Colombia para recrear los anhelos más puros del corazón y de la razón humana, pero también sabemos que ha habido varios episodios en donde desafortunadamente las atrocidades que ha visto nuestro país nos han hecho sentir vergüenza y también nos han generado en ocasiones el repudio de la comunidad internacional. Hoy estamos transitando por un periodo en el cual Colombia tiene reconocimiento internacional. Hoy tenemos un periodo en el cual nuestras instituciones, la legitimidad de nuestra democracia, la fortaleza de nuestra economía, la capacidad de los colombianos tiene reconocimiento internacional, y por esa razón tenemos nosotros que ser capaces de darle continuidad a esos principios que inspiraron la independencia hace 200 años, con un fuerte compromiso y con la disposición también a hacer el sacrificio que nos corresponda en el día de hoy para lograr en el tercer centenario de Colombia que nuestro país alcance esos niveles de prosperidad y de desarrollo que merece. Y es por esa razón que nuestro gobierno, en el Plan Nacional de Desarrollo, y el presidente personalmente ha insistido muchísimo en que para lograr el lugar que a Colombia le corresponde en el concierto internacional, debemos ser ese país de la legalidad, donde el respeto de la ley no sea una excepción. El presidente de la Corte Suprema de Justicia siempre también llama la atención sobre la importancia de que seamos un país de leyes donde se cumplan las leyes por parte de todos los ciudadanos. Pero más allá de cumplir las leyes es donde también haya un respeto permanente entre nosotros, hacia los otros. No importa las diferencias que existan entre nosotros, pero que exista siempre respeto, y el respeto por la palabra empeñada, el respeto por los compromisos, el respeto por los contratos. Un país con legalidad en donde el desarrollo económico se conciba precisamente en función de darle oportunidades de progreso a todos los ciudadanos, donde el desarrollo económico, la actividad empresarial, aquí veo a nuestro gran exministro de Hacienda, Roberto Junguito, ese desarrollo empresarial, ese desarrollo rural, sirvan para generar empleos de calidad que dignifiquen la vida de cada colombiano, pero que en donde además de legalidad y de desarrollo empresarial tengamos ese propósito permanente de la inclusión de todos los colombianos en las oportunidades. Y la inclusión de todos significa también la inclusión de todas. Y es por eso que nuestro gobierno se ha empeñado precisamente en ese plan de desarrollo que lideró la doctora Gloria Alonso, en que la equidad de género sea uno de los elementos que nos ayude a transformar esta sociedad, que incluir a las mujeres, reconocer a las mujeres, la capacidad intelectual, la capacidad de trabajo, la capacidad que tenemos de aportar en esta sociedad a que haya conversaciones constructivas, a pesar de las diferencias o a partir precisamente de las diferencias, a que el trabajo de las mujeres nos garantice ese país libre de los vicios, de los dolores, de los vacíos, de las dificultades que hemos tenido en el pasado. Yo quisiera acá leer una parte que el doctor David Rubio, en esta maravillosa publicación que nos ha regalado en el día de hoy, me reseñaba también. Precisamente el presidente Francisco Antonio Sea señaló hace 200 años sobre la mujer: hijas de Colombia, que vuestra mano, como la de la aurora, que obliga a la noche a deponer su manto de tinieblas y abre con sus dedos
de rosa las puertas del oriente para que salga el sol, que vuestra mano, hijas de Colombia, sea la que haga arrojar las sombras españolas y obra la entrada el astro de la libertad. Sí, colombianas, vosotras dejaréis a la posteridad tan ilustre y memorable ejemplo. La inmortal Salabarrieta no será nuestra única heroína, 1000 y otras van a levantarse, y ¿quién podrá calcular en efecto de entusiasmo que ellas sabrán inspirar? Vosotras todas os disputaréis la gloria del patriotismo heroico, y quien al veros sacrificar con una mano vuestras joyas en las aras de la patria y con la otra armar vuestros hijos contra los españoles, harán precisamente los sacrificios necesarios para volar también a los combates. Dad vosotras este grande impulso, inspirad vosotras este movimiento universal, y por vosotras comenzará la historia de Colombia, y su primera y más brillante página será consagrada a llevar vuestros nombres a la inmortalidad. Aquí nos está acompañando hoy nuestra gran amiga, la embajadora de México. La embajadora de México es una extraordinaria historiadora que en México fundó nada más y nada menos que el Museo de la Mujer, y precisamente con ella tenemos el propósito de hacer también el Museo de la Mujer Colombiana a propósito de estos 200 años de nuestra independencia. Muchísimas gracias.